Simón, ¿sabías que los planetas de nuestro sistema solar orbitan en torno al Sol de forma ordenada? Todos en el mismo plano y en la misma dirección. Cierto, pero ¿por qué pasa eso? ¿Cómo se formaron todos estos planetas? ¿Y por qué Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son tan distintos de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno? ¿Y qué pasa con Plutón? ¿Y de qué se tratan estos asteroides, por ejemplo, Ceres? Hoy, en la serie Universo en 300 segundos, aprenderemos cómo se forman los planetas. La formación de planetas está muy ligada a la formación de estrellas. Las nubes masivas de gas colapsan en grupos cada vez más densos. Cuando el gas cae en uno de estos grupos, se comprime, se calienta y en el núcleo se enciende para formar una protoestrella. El material que está en el entorno se transforma en un disco de gas y polvo que rodea a la protoestrella. Como la nube de gas primaria rota ligeramente, el disco se asienta con su eje de rotación alineado al eje de rotación de la nube. En los sistemas físicos, la cantidad de momento angular se conserva. Esta es una de las leyes de conservación fundamentales en la física. Debido a esto, el disco gira cada vez más rápido a medida que se colapsa. Este disco giratorio de gas y polvo va ganando masa y se vuelve más denso en el plano de rotación. Pequeñas partículas de polvo se unen y forman granos cada vez más grandes, guijarros, rocas, y la gravedad comienza a formar rocas y planetesimales más grandes. Las fluctuaciones de densidad, las fuerzas electrostáticas, la presión de radiación y encuentros aleatorios convierten objetos microscópicos en macroscópicos. Entonces, la gravedad combina estos planetesimales con protoplanetas, que actúan como aspiradoras y absorben el gas y el polvo a lo largo de su trayectoria orbital. Los protoplanetas de órbitas lejanas pueden crecer mucho más porque absorben más material en el camino, a diferencia de los protoplanetas que se ubican en las órbitas internas. Mientras tanto, la estrella central comienza a brillar, a emitir mucha luz y un viento estelar de protones. La luz y el viento son tan fuertes que eliminan los elementos ligeros del centro del disco que rodea la estrella. Es decir, el hidrógeno, el helio y los otros gases ligeros desaparecen y solo quedan rocas densas y elementos pesados que se condensan en pequeños planetas rocosos. Cuando los planetas se forman más lejos de la estrella, tienen más material para absorber y, muy importante, más tiempo antes de que el viento estelar lo arrastre todo. Esto explica que los planetas exteriores sean más masivos y gaseosos en comparación con los planetas rocosos interiores. Entre las órbitas de Marte y Júpiter, algunos materiales residuales se condensaron en asteroides de diferentes tamaños. La mayoría están hechos de carbono, silicato y compuestos metálicos. Ceres es el miembro más grande, con un diámetro de aproximadamente 1000 kilómetros, y el único planeta enano dentro de la órbita de Neptuno. La masa total de este cinturón de asteroides es solo el 4% de la masa de nuestra Luna. Como las órbitas de Júpiter y Saturno estaban mucho más cerca del Sol cuando el sistema solar tenía solo 100.000 años, perturbaron la formación de un Marte mucho más masivo y dejaron solo una pequeña fracción de asteroides. El resto fue lanzado al exterior del sistema solar. Fuera de la órbita de Neptuno encontramos una población de asteroides helados y planetas enanos como Plutón y Eris, que son fragmentos residuales de las primeras épocas de formación del sistema solar, que no tuvieron tiempo suficiente para formar planetas más grandes. Estos residuos forman el cinturón de Kuiper y sus órbitas son más inclinadas en comparación con los planetas interiores. Mucho más lejos, más de 1000 veces la distancia entre el Sol y la Tierra, encontramos objetos incluso más pequeños que forman la nube de Oort. Con instrumentos como ALMA podemos observar la formación de protoplanetas alrededor de diversas estrellas. Estas imágenes son muy similares a las predicciones que los científicos hemos hecho del proceso de formación planetaria. Además, misiones espaciales como Kepler permiten ver múltiples sistemas de exoplanetas orbitando en miles de estrellas en el espacio. Así aprendemos cómo se formó nuestro planeta y el sistema que la rodea.
Para aprender más del lugar que ocupamos en el universo, nos veremos en el próximo capítulo de Universo en 300 segundos. Pelusas. Los eclipses solares y lunares. Los eclipses lunares y lunares y Hagamos un solares. pasito. Hablaremos de ello en otro capítulo de. Casi. ¿Recuerdas esa escena en Star Wars donde el halcón milenario debe... Corte. Hola a todos, buenas tardes. Un poco para complementar lo que dijo Carol, la razón que cobren es porque también los astrónomos somos pobres y este tipo de ayuda, nos ayuda bastante para poder hacer más de este tipo de actividades, así que si pueden apoyar, ojalá lo puedan hacer. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre cómo se forman los planetas, también cómo se forman un poco las estrellas que están girando en torno a... Perdón, estos planetas están girando en torno a alguna estrella, ¿no es cierto? Y también mencionar un poco de qué significa que sean habitables o no, y cómo podemos tratar de buscar estos planetas que sí van a ser habitables, o sea, que puedan ser parecidos a la Tierra. Y esto obviamente ahora no me funciona. Ahí sí, ok. Pero antes de eso quería que empezara un poquito a grandes escalas para que recordemos un poco las escalas de distancia y de tiempo que hay en el universo, que es algo que incluso a nosotros los astrónomos se nos olvida porque estamos lidiando con esto y no nos olvidamos realmente de qué tan grande es el universo. Acá tienen una imagen muy famosa que tomó el telescopio espacial Hubble, que observó durante mucho tiempo una zona pequeña en el cielo para detectar, para ver qué había, querían ver galaxias, y se encontraron con esta imagen que hay un montón de galaxias. Cada uno de estos puntos que ustedes ven aquí es una galaxia, y hay un montón. Y este espacio de aquí es... Vamos... es una zona súper pequeña en el cielo. Acá hay una imagen más grande del cielo, ese es el campo que observó Hubble, y ese campo corresponde más o menos al tamaño de una pelota de tenis que ustedes tienen acá en la mano y la alejan de ustedes 100 metros. Ese sería como el tamaño angular que tendría este campo que observó Hubble. Entonces, viendo todas las galaxias que se detectaron con el Hubble, pueden ver en todo el universo hay muchas galaxias, ¿no es cierto? Y cada una de estas galaxias tiene muchas estrellas y potencialmente cada una de estas estrellas tiene uno o más planetas. Todas estas galaxias también tienen distintos tamaños, distintas formas. En este caso hay algunos ejemplos, la mayoría son galaxias que están interactuando, pero solo para que se den cuenta que hay algunas que son muy pequeñas, otras que son muy grandes, unas son espirales como la Vía Láctea de nosotros, otras son más irregulares. Hay una variedad de tamaños y de formas de estas galaxias. Esta es nuestra Vía Láctea. Imagino que todos, ojalá, hayan tenido la oportunidad de estar algún día en una noche oscura, ¿no es cierto? Y miran el cielo y ven esta mancha de luz que está en el cielo, que es nuestra Vía Láctea. Todas esas manchitas que ven oscuras son nubes moleculares, que se llaman. Tienen mucho gas y polvo y son zonas donde se están formando nuevas estrellas. Ahora, nosotros no podemos sacar una foto de nuestra Vía Láctea, ¿no es cierto? Porque estamos adentro, podemos sacar una foto desde adentro. Pero si pudiésemos, nuestra Vía Láctea se vería como algo así. Es una galaxia espiral que tiene brazos espirales, ahí estaría el centro galáctico, y nuestro Sol está ubicado más o menos a esa distancia como 27.000 años luz. Recuerden que un año luz es la distancia que se demora la luz. No, es la distancia que se... la distancia que recorre la luz en un año, eso es. Es muy lejos, básicamente. El tamaño completo de la Vía Láctea es como de 100.000 años luz. Así que estamos más o menos
poquito más cerca de la mitad, desde el centro hasta el borde de nuestra Vía Láctea, como el medio. Otra cosa importante que tenemos que acordarnos, todo esto es una galaxia que está rotando, ¿no es cierto? El Sol está girando en torno al centro galáctico. Y pensando en estas escalas de distancia tan grandes, obviamente se demora mucho tiempo en dar una vuelta alrededor del centro galáctico. El caso del Sol se demora aproximadamente 240 millones de años. Eso es mucho tiempo. Como analogía pueden pensar que la vez anterior que el Sol estuvo en la misma posición, o sea, hace una vuelta, estaban los dinosaurios habitando la Tierra. O sea, se demora bastante tiempo. Ahora, volviendo al tema de cómo se forman estas estrellas, ¿recuerdan esa imagen de la Vía Láctea donde se ven estas manchas oscuras? Esas manchas son nubes moleculares masivas, tienen gran cantidad de material, gas y polvo, principalmente hidrógeno molecular, dos átomos de hidrógeno que están juntitos, y esos son lo que se llaman las nubes moleculares. Estas nubes moleculares, al ser masivas por gravedad, en algún momento colapsan y forman lo que se llama una protoestrella. Cuando esto va evolucionando más, en algún momento, como la envoltura que hay, esto es como algo más esférico, ¿no es cierto?, se forma un disco y en algún momento queda lo que se llama un disco protoplanetario. En este momento la estrella ya está más o menos formada, tenemos nuestra estrella y hay un disco de material que quedó girando alrededor y este material es súper importante porque en este momento y de este material en donde se van a formar los planetas. Y así fue como se formó nuestro sistema solar. Partió de una nube molecular que colapsó, formó este disco, y de este material se formaron todos los planetas que nosotros conocemos, Júpiter, Marte, Neptuno, etc. También todos los cometas, hasta que en algún momento ya llegamos a un sistema planetario. Yo les conté todo esto súper rápido. En realidad tenemos muchas preguntas. O sea, nosotros los astrónomos, exactamente cuáles son todos los procesos físicos para pasar de esto a esto, y de esto a esto, y de esto a esto. Aún nos quedan muchas preguntas que no sabemos realmente, que no tenemos la respuesta. Y algo que estamos estudiando muy activamente para poder entender cada vez más cómo realmente ocurre todo este proceso. Ahora, estas nubes moleculares grandes, aquí estoy mostrando una imagen de una nube molecular gigante, en este caso hay varias estrellitas también, y está todo este material alrededor. Quería mostrarle esta imagen. ¿Alguien se imagina qué es lo que es? No es comida. Esta es una observación muy reciente que hizo ALMA de dos estrellas que se están formando, son dos protoestrellas. Pensando en ese diagrama que les mostré recién, sería como la segunda fase. Después de la nube molecular, que tenemos nuestra protoestrella. Y como les dije, todavía no entendemos bien cómo es que las protoestrellas se forman. Y con esta imagen, que es una resolución angular muy grande, o sea que podemos ver mucho detalle, nos ha ayudado, o nos va a ayudar muchísimo para poder empezar a entender cuáles son los procesos exactos para formar estas estrellas. En este caso se ve que hay dos protoestrellas, son una binaria, son dos amiguitas que nacieron juntas, y cada una tiene su disco alrededor, y además se ven estos filamentos que vienen de la nube molecular más grande que están alimentando a las dos protoestrellas. Solo para que sepan que estamos en un momento en el que estamos empezando a hacer estos descubrimientos y poder entender con mucho detalle todos estos procesos. Ahora, ¿cómo estudiamos esto? Los astrónomos, solo para recordar, la luz. Imagino que todos han visto este diagrama alguna vez, han ido a alguna charla de astronomía. La luz tiene propiedades que principalmente es longitud de onda, ¿no es cierto?, una frecuencia o una energía, básicamente. Y dependiendo de qué energía o qué longitud de onda, qué frecuencia, que son equivalentes, vamos a tener distintos tipos de luz. Por ejemplo, nosotros vemos la luz que es visible, que tiene un cierto longitud de onda, pero existe todo un rango distinto de luz. Está a longitudes de onda más pequeñas, hay energías más altas como los rayos X, el ultravioleta también, que por ejemplo el sol, la luz dañina del sol, son rayos ultravioleta, que son rayos más energéticos. Ahora si nos vamos para el otro lado, longitudes de onda más largas, tenemos el infrarrojo y también las ondas de radio. Las ondas que usamos en el radio, para escuchar la radio por ejemplo, son de este tipo de ondas. Y dependiendo los astrónomos de qué queremos estudiar específicamente, vamos a usar distintas longitudes de onda. Y en algunos casos vamos a querer combinar distintas longitudes de onda, ¿no es cierto? Porque nos van a dar información complementaria. El típico ejemplo es la imagen de la mano, ¿no es cierto? Si ustedes ven su mano con sus ojos,
ver una cosa, ver la carne por fuera, ¿no es cierto?, la piel. Si se sacan una imagen con rayos X van a poder ver los huesos. Información complementaria. Es lo mismo con la astronomía. Nosotros sacamos fotos a distintas longitudes de onda y eso nos va a decir distintas cosas sobre el objeto que estamos estudiando. En el caso de formación de estrellas y de planetas, a nosotros nos interesa mucho las ondas de radio, porque el gas que está en estas nubes moleculares y en estos discos, las protoestrellas, en general está frío, entonces emiten mucho a longitudes de ondas de radio. En este caso estoy mostrando dos imágenes de una galaxia, la misma galaxia pero vista en dos longitudes de onda distintas. En este caso, en color aquí está la luz visible y los puntitos rojos sería más en el infrarrojo, que muestra las zonas donde se están formando protoestrellas. Y en radio, una imagen de radio, estaríamos viendo más que nada el gas molecular, que es como el material disponible para que se formen nuevas estrellas. Y como dije, muy importante, nos interesa estudiar esto en distintas longitudes de onda porque así obtenemos información complementaria. Con el visible podemos ver dónde están las estrellas que ya se formaron. Con radio podemos ver cuál es el material y dónde está ese material para futura formación estelar. Y ya en el infrarrojo podemos ver estrellas que se están formando en el momento, o sea, protoestrellas que ya están más calientes. Acá hay otro ejemplo de distintas longitudes de onda. En este caso es la nebulosa de Orión. Un pedacito de la nebulosa de Orión. No sé si alguien reconoce aquí la cabeza de caballo, un objeto bastante famoso en el cielo por su forma. Esta es una nube molecular densa que por la radiación que está alrededor se formó tiene una silueta como un caballito de mar, de hecho. Y acá está en el infrarrojo, acá está en el visible, que es como la imagen más común, y así es como se ve en radio. De nuevo, información muy complementaria. Ahora, como les dije, para estudiar la formación estelar y planetaria, la luz que nos sirve más son las ondas de radio. Y cuando hablamos de ondas de radio, hay un telescopio que ha revolucionado realmente los estudios de formación planetaria y estelar, que es ALMA. ¿Han escuchado ustedes hablar de ALMA alguna vez? Estando en Chile, me imagino que sí, ¿no? Me alegro. Bueno, ALMA es un interferómetro, son 66 antenas que actúan en conjunto, que está ubicada en el norte de Chile, cerca de Antofagasta y de Calama también. Acá hay un mapa de Chile, no sé si alguien es de Antofagasta, yo soy de allá, por ejemplo. Está por aquí, hay una playa aquí muy bonita de Hornitos. ALMA está al interior, aquí, cerca de Calama, cerca de San Pedro de Atacama, de hecho, esa es la ciudad, pueblito, que está más cerca. Ahora, ¿por qué está allá? Una buena pregunta, y es porque es una zona que está en altura. El sitio exacto donde están las antenas está a 5.000 metros de altura. No sé si se han fijado, pero la mayoría de los observatorios, ya sea en el visible, o en infrarrojo, o en radio, siempre están en lugares que están en altura. Arriba, un cerro, nunca están en la ciudad. Y esto no es solamente porque queremos alejarnos de la luz de las ciudades que nos molesta, sino es porque la atmósfera nos molesta mucho cuando queremos hacer observaciones, ¿no es cierto? La turbulencia de la atmósfera nos perturba las imágenes y hace que sean menos nítidas. El caso de ALMA, en comparación a muchos otros observatorios que ocupamos mucho los astrónomos, está mucho más arriba, está a 5.000 metros de altura, como les dije. Así que eliminamos gran parte del efecto de la atmósfera. Así que eso es muy importante de por qué se escogió esa región. Ahora, una cosa importante que tiene ALMA, como les dije, que son 66 antenas, no solamente una antena o un telescopio, ¿no es cierto? Son 66 antenas que funcionan en conjunto, o sea que se combinan, se pueden poner en distintas posiciones y van a actuar como un solo gran telescopio. Acá hay una imagen un poco antigua de algunas antenas. Cada uno de estos puntitos que ven ustedes aquí son lugares donde se puede poner una antena. Mientras más antenas tenemos, mejor va a ser nuestro telescopio. Acá hay una imagen, bueno, un video, en verdad, de cómo fueron poblando estas posiciones de las antenas en ALMA durante varios años, partiendo en el 2007, creo. Se puede ver, acá está el lugar donde se construían las antenas, que está muy cerca de San Pedro, acá donde están los astrónomos.
Y este es el camino que recorren todas las antenas para llegar al sitio del el llano de Chagnantort, que es donde están las antenas. El sitio que está acá, donde están los astrónomos en general, los operadores, está como a 3.000 metros. Otra cosa muy importante de este telescopio es que las antenas se pueden mover, así que tenemos flexibilidad. De repente, para algunos proyectos nos interesa tener todas las antenas más juntitas, y eso se puede hacer moviendo toda la antena a una configuración más compacta, que se llama, y cuando queremos tener mayor resolución, o sea, ver una imagen con mayor detalle, podemos poner las antenas más esparcidas en el llano. Y ahí se ve cómo pasó de una configuración más extendida a una más compacta. Entonces tiene mucha flexibilidad este observatorio y nos permite observar objetos y responder preguntas muy distintas. Ahora, volviendo a la evolución de cómo se forman estos planetas y estrellas, pensando ya más en la formación del planeta, una vez que se formó la estrella, algo muy importante que nos interesa, o en particular a mí, que yo me dedico a esto de hecho, es estudiar la fase del disco protoplanetario, que se llama. Recuerden, aquí ya formamos nuestra estrella, ya está en el centro, pero todavía le queda un disco alrededor que va a ser el material disponible para que se formen nuevos planetas. En mi caso particular, por ejemplo, a mí me interesa mucho cuál es la composición química de estos discos, qué moléculas hay, cuánto hay, de qué hay más, de qué hay menos, cómo está distribuida en el disco, porque esto nos dice mucho sobre qué posibles planetas se van a formar alrededor de estas estrellas. Y en este caso, ALMA ha sido súper importante para poder estudiar estos discos protoplanetarios. ¿Y por qué? Es porque el tamaño angular de estos cositos, ¿se acuerdan la imagen del pretzel? Esas eran las protoestrellas. Lo que estamos hablando nosotros en el disco sería solamente el puntito brillante que estaba alrededor de cada uno de los dos puntos. Entonces, para poder ver realmente qué está pasando alrededor de esa estrella, necesitamos mucha resolución angular, que le llamamos, que es poder tomar una imagen con muchos píxeles, ¿no es cierto?, con mucho detalle. Y en eso ALMA ha sido súper importante. Acá hay otro video cortito para que se hagan una idea más o menos. Esto sería como una simulación, donde está la estrella al centro, este sería el disco protoplanetario. Y una de las cosas que se pensaba antes de ALMA es que si existen planetas, entonces estos planetas van a afectar la estructura de ese disco protoplanetario que estamos observando. O sea, antes de ALMA veíamos como un disco bien parejito, como un panqueque nomás. No sabíamos si iba a haber estructura. Y la teoría nos decía que si hay planetas formándose ya, debiéramos ver que estos planetas van a perturbar la distribución del disco que estamos observando. Bueno, y como les dije, algo súper importante de por qué queremos estudiar estos discos es porque esto es la etapa anterior a un sistema planetario. Entonces, esta es la etapa para entender cuáles son las condiciones iniciales a la formación planetaria. Y otra pregunta que nos hacemos mucho también que nos gustaría responder es ¿qué tan común es la formación planetaria alrededor de otras estrellas? O sea, estamos asumiendo hasta ahora que todas las estrellas van a formar planetas, pero realmente es una pregunta válida que podría no ser el caso, porque solamente el Sol formó nuestro planeta, ¿no es cierto? Sería un poco raro. Ahora, aquí estoy mostrando, a ver, díganme ustedes, ¿creen ustedes que estas son simulaciones, teoría, observaciones, un dibujo que hice yo? ¿Qué creen? ¿Real o no real? Real, ¿no es cierto? Y sí. Estas son una de las primeras imágenes, no la primera, pero de las primeras observaciones que hizo ALMA de estrellas que tienen discos protoplanetarios, para estudiar cuál era la estructura realmente de esos discos. Y ustedes pueden ver aquí están escalas más o menos de distancias, hay algunos que son muy pequeñitos, otros son súper grandes. Algunos tienen un poco de estructura que se puede ver. Aquí les voy a mostrar una imagen un poco con zoom para que vean en detalle las estructuras. Y el principal resultado, o sea, la mayor sorpresa que encontramos con ALMA es que todas las estrellas que se observaron, en este caso fue un survey que observó 20 estrellas, todas ellas presentaban algún tipo de estructura. Pueden ver aquí, por ejemplo, hay algunas que tienen anillos, otras que tienen asimetrías, como aquí, algunas son binarias en este caso, algunas tienen espirales. Fíjense en esta que tiene estas espirales aquí, esta también tiene espirales que se nota un poco menos. Hay una diversidad de estructuras, pero el punto principal es que todas estas estrellas tenían algún tipo de estructura. Y eso nos dice que, entonces puede que la formación planetaria sea algo que ocurre bastante fácil, es bastante común, no es algo tan extraño.
Algunos de los resultados que encontramos con este survey es que, bueno, se observaron estos 20 discos que les dije, todos ellos son bastante jóvenes, de hecho esto es un poquito grande, la mayoría tiene menos de 10 millones de años. Son todos bastante jóvenes y eso ya es algo importante porque nos dice que los planetas se forman súper pronto en esta evolución desde la nube molecular hasta el sistema planetario. No es algo que ocurre tan al final, sino que ocurre quizá en conjunto con la formación de la protoestrella. Todas estas estrellas estaban entre 300 y 500 años luz de distancia, o sea, realmente son estrellas que están en nuestro vecindario, por decirlo así. Si ustedes se imaginan la Vía Láctea completa, ¿se acuerdan de esa imagen? Estamos hablando de puras estrellas que están súper cerquita del Sol. Y esto de nuevo es porque necesitamos poder resolverlas, o sea, verlas con mucho detalle. Si están muy lejos ya no vamos a poder observar toda esta estructura. Y... oh, perdón. Lo principal es que todas estas estrellas presentan algún tipo de estructura, lo que nos dice que ya hay signos en todas estas estrellas jóvenes, hay signos de formación planetaria, o sea que estas estrellas podrían ya tener planetas en sus sistemas. Pongamos esta escala también ahora con nuestro sistema solar. Acá hay un ejemplo de una de estas estrellas, que es el disco que se llama AS209, una estrella parecida al Sol, de hecho. Y una de las mayores características es este surco que hay, o sea, tiene estos anillos brillantes y hay un surco aquí, bastante grande, un hoyo, que es donde no había emisión, donde probablemente hay un planeta, y de hecho hay modelos teóricos que se han hecho, y si uno pone un planetita aquí, que está más o menos como a 100 unidades astronómicas, una unidad astronómica, recuerden que es la distancia de la Tierra al Sol, así que aquí serían 100 unidades astronómicas, o sea, bastante lejos, podríamos reproducir lo que vemos en este disco, o sea, la teoría no está de acuerdo con la presencia de un planeta en este sistema. Ahora, poniendo la escala, recuerden que nuestro sistema solar, quitan los planetas no a escala, el tamaño de nuestro sistema solar más o menos es como de 60 unidades astronómicas, ¿cierto? La Tierra está a una unidad astronómica del Sol. Ahora, si ponemos esta escala, todos los planetas más rocosos, ¿no es cierto?, están súper cerca del Sol y el resto está mucho más lejos. Pero si comparamos ahora nuestro sistema solar con el sistema planetario que les dije, que les mostré antes, estaría ahí, o sea, bien cerquita. O sea, este disco es mucho más grande, ¿no es cierto? Este es un ejemplo de los 20 que tenemos. En general, todas las estrellas que observamos, obviamente, son más grandes porque mientras más grande podemos tener una imagen con mayor resolución, o sea, podemos tener más detalles. Una de las cosas que queremos hacer ahora es estudiar discos que sean más pequeñitos, sean más parecidos, por ejemplo, al Sol, para ver si ellos también presentan una estructura parecida. Ahora, pensando, ya que sabemos un poco, bueno, no sabemos, pero digamos que ya entendimos cómo se forma una estrella y cómo se formaron estos planetas. Si queremos empezar a buscar planetas que puedan tener vida, o que sean habitables, ¿qué tipo de estrella primero tenemos que buscar? Las estrellas vienen de distintos tamaños. Hay estrellas que son súper grandes en comparación al Sol, otras que son mucho más pequeñas. Que hay una comparación que esta escala, el Sol, este punto acá, que probablemente los que están en la fila de atrás no ven, es bastante pequeñito en comparación a otras estrellas que hay estrellas súper grandes. Entonces, el problema que tienen las estrellas grandes, ¿sí? El problema para nosotros que queremos buscar planetas, es que estas estrellas viven poco tiempo. O sea, consumen el gas, que es el combustible, lo consumen muy rápido, pueden durar unos pocos millones de años, y luego explotan como supernova. Nuestro Sol, en comparación, ha brillado por 4.500 millones de años, o sea, mucho más tiempo, tienen una vida mucho más larga en comparación a las estrellas más grandes, y el Sol de hecho todavía va como a la mitad de su vida, todavía le quedan como 5.000 millones de años de vida. Entonces, pensando ahora cuánto tiempo necesitamos que pase para poder desarrollar vida, hay un dibujo bien simplificado de cómo se creó o cuándo se creó la vida en la Tierra. Si pensamos, los primeros organismos microscópicos que aparecieron en la Tierra, aparecieron como un billón de años después que se formó la Tierra, más o menos. Y los primeros organismos multicelulares ya aparecieron acá al final, o sea, hace muy poquito tiempo. Así que necesitamos mucho tiempo para que se pueda desarrollar vida, por lo menos en el caso de la Tierra. Así que si volvemos al caso, o sea, comparar con las estrellas, unos pocos millones de años no es suficiente.
necesitamos billones de años. Por lo tanto, es por eso que cuando estamos buscando exoplanetas, planetas que puedan tener vida, en general los enfocamos a observar estrellas que sean más pequeñas, más parecidas al Sol. Porque las más grandes no nos dan tiempo suficiente para poder formar un planeta y que pueda desarrollar vida. Entonces, una de las misiones que estuvo muy enfocada en hacer esto es la misión Kepler, que es un telescopio espacial que observó muchas estrellas en el cielo con el objetivo de buscar planetas. Acá hay un dibujo, bueno, un diagrama, donde cada uno de estos sistemas es un sistema planetario que observó, y cada puntito son los planetas que encontró. Y los planetas más rojitos son planetas que son más calientes, y los más azules o los más blancos, son planetas que son más fríos. Y ustedes pueden darse cuenta inmediatamente, ahí está el sistema solar en comparación, se pueden dar cuenta que hay una diversidad de sistemas planetarios que encontró Kepler. Hay sistemas que son bastante compactos, otros que son mucho más grandes, hay sistemas planetarios con planetas supermasivos, otros que son planetas que son mucho más chicos. Hay una gran diversidad, no son todos los sistemas planetarios iguales a nuestro sistema planetario. Ahora, aquí encontró, ya poniéndole un poco el número, esta es como la fracción de planetas en función del tamaño del planeta que se encontró. Aquí están los planetas del sistema solar en comparación, y lo que pueden darse cuenta inmediatamente es que los planetas más comunes, o sea, los que más encontró Kepler, son planetas que se llaman supertierras, de hecho, que son planetas que tienen tamaño entre 2 y 4 veces el tamaño de la Tierra, más o menos. Y si se dan cuenta en comparación al sistema solar, nosotros no tenemos ninguno de estos planetas. Y estos son los planetas más comunes que encontramos en torno a otras estrellas. Que fue algo un poco sorprendente al principio, pero obviamente hay un bias también de, mientras más pequeñito el planeta, es más difícil detectarlo, y Kepler sabe eso, que realmente que no lo está detectando porque son muy pequeñitos. Entonces eso se puede corregir para poder estimar. Y acá estaría como una versión un poco más corregida, considerando este efecto de que no tenemos la capacidad para observar objetos tan pequeños. En realidad los planetas terrestres, parecidos a la Tierra y las supertierras, son los más comunes alrededor de otras estrellas. Este sería como uno de los resultados principales, creo yo, que encontró Kepler, que los planetas terrestres son súper comunes. O sea, que todas las estrellas por lo menos tienen un planeta, y es muy probable que uno de esos planetas sea muy parecido a la Tierra. Acá hay un ejemplo de un sistema planetario que encontró Kepler. Cuando hablo de sistemas planetarios, porque detectan más de un planeta, no es que observen una estrella y vean que hay un planeta. Muchas veces se detectaron más de un planeta, y en algunos casos se detectaron muchos planetas. Este es un caso un poco extremo, donde se detectaron 8 planetas, y algunos de ellos eran de hecho muy parecidos a la Tierra en tamaño, o supertierras más o menos. Se parecía al sistema solar. Cuando vemos la distribución, sí, encontramos que había un problema. La mayoría de los planetas que eran más pequeños, más parecidos a la Tierra, están súper cerca de la estrella. En este caso estarían, si esta es la estrella, los primeros planetas que mostré estarían aquí. Y acá están en comparación la órbita de Mercurio, Venus y la Tierra. O sea, están súper cerca de la estrella. Y eso es un problema si queremos tener un planeta con vida, ¿no es cierto? ¿Se lo pueden imaginar? Si la Tierra estuviera al lado, mucho más cerca del Sol, ¿qué pasaría con nosotros? Nos daría más calor que el que tenemos ahora en Santiago, ¿no? Y aquí es donde uno define la zona habitable, que es un término que yo creo que la mayoría ha escuchado, ¿no es cierto? Es que no nos basta con encontrar un planeta. Nosotros queremos que ese planeta esté a una distancia no muy cerca de la estrella, porque va a estar muy caliente, y no muy lejos, porque va a estar muy frío. Y cuando hablamos de frío y caliente, en general nos referimos a la presencia de agua líquida. Si estamos muy cerca de la estrella, el agua va a estar, se va a evaporar, va a estar en forma de gas, no va a estar líquida. Y si estamos muy lejos, esta agua se va a congelar, va a estar en forma de hielo. Y ahí es donde definimos la zona habitable. Y esta zona habitable va a depender, obviamente, del tipo de estrella que estamos observando. Por ejemplo, aquí está la masa de una estrella, acá estaría el Sol. Para el Sol, la zona habitable estaría más o menos aquí, acá está la Tierra. Si observamos estrellas que son más pequeñas, son menos luminosas, esta zona habitable se va a correr, va a estar más cerca de la estrella. Entonces, dependiendo de la estrella que observemos, queremos encontrar planetas que estén en esta franja azul de acá. Otro sistema planetario que encontró Kepler, otro ejemplo, que el TRAPPIST-1, muy famoso,
encontraron 7 planetas rocosos, que también es muy importante. De repente se encontraban planetas que son más gaseosos, son gigantes como Júpiter. Nosotros queremos planetas que sean parecidos a la Tierra, así que sean rocosos. Y los 7 de estos planetas estaban en la zona habitable. Entonces este es un súper buen candidato para tener vida en al menos uno de esos planetas, por ejemplo. Ahora, pongamos un poco en resumen toda esta parte que les dije de qué encontró Kepler, o qué tan especial en verdad es nuestro sistema solar. Eso es algo que queremos saber. ¿Somos únicos o pueden haber otros sistemas planetarios parecidos al de nosotros, con una Tierra parecida a la Tierra de nosotros? ¿O esto es algo común que ocurre en todas las estrellas? Primero, cuando pensamos en la edad, la mitad de las estrellas en nuestra galaxia son más jóvenes que el Sol y la otra mitad son más viejas. Así que en ese sentido la Tierra no es nada especial. No tenemos que preocuparnos de eso. En tamaño, los planetas parecidos a la Tierra son los más comunes. Estos los parecidos a la Tierra y la supertierra. Así que en eso también estamos bien. No somos nada especial. Podemos encontrar otros sistemas parecidos. Entonces, en resumen, quizás esto es buena noticia para algunos, malas para otros. Los que son más egocéntricos no les va a gustar. Pero la conclusión es que somos un sistema bastante típico. O sea, cuando miramos otras estrellas, no somos nada especial. Lo que significa que es muy probable que existan las condiciones necesarias para generar vida en otros planetas, alrededor de otras estrellas. Para los que queremos encontrar vida en otros lugares, esto sí es súper importante y una noticia positiva. Ahora, pasemos un paso más allá. Ya formamos la estrella, formamos el planeta, sabemos qué tipo de planeta tiene que ser, no puede ser cualquier planeta. Eso no es suficiente. Esto no quiere decir que todos estos planetas que estén en la zona habitable van a formar vida. Tienen que haber otros ingredientes que son muy importantes. Primero era el agua, ¿no es cierto? También tienen que haber moléculas orgánicas y obviamente energía. La energía en este caso, que sería el Sol, fácil, ¿no es cierto? Cada uno de estos planetas tiene una estrella. El agua, que es el agua líquida, que ya lo vimos, para eso tiene que estar el planeta en la zona habitable por lo menos. Y lo otro que nos queda son las moléculas orgánicas. ¿Por qué hablo de moléculas orgánicas? Estas moléculas orgánicas son moléculas que tienen carbono, básicamente. Esa es la definición química que tenemos, o astrobiológica. Es algo súper básico, así que si hay algún astrobiólogo aquí o algún químico, por favor, me disculpan. Nosotros simplificamos bastante los astrónomos. Cuando nosotros estamos buscando estas moléculas, simplemente una molécula que tenga carbono, básicamente. Porque esa es la vida que conocemos aquí en la Tierra. Ahora, estas moléculas, ¿dónde tenemos que encontrarlas? Y esa es una pregunta que la gente aquí en la Tierra, ¿no es cierto?, se ha hecho durante mucho tiempo. La vida se originó aquí en la Tierra. O sea, todo este material prebiótico se originó en la Tierra, o algunos de estos ingredientes venían de antes. Por ejemplo, una teoría es que los cometas, ¿no es cierto?, nos trajeron alguno de este material. Para eso tenemos que ir de nuevo a observaciones, ¿no es cierto? Y hay muchas observaciones en protoestrellas, que sería esta etapa de acá, antes que se forme el disco, o sea, una etapa bastante inicial en este proceso de formación planetaria. Y bueno, la noticia es que sí, existen moléculas bastante complejas, de hecho, que se han observado en estas regiones en protoestrellas. O sea que ya hay ingredientes prebióticos que son importantes para la formación de la vida, ya se formaron muy temprano en la formación de la estrella incluso. En este caso, un ejemplo de una molécula que son precursores de aminoácidos. Otra molécula que se ha encontrado es el glicaldehído, que son CHs, tiene una fórmula no tan grande, pero es básicamente un azúcar que es súper importante para formar el ARN, ese material genético. Y todo esto se encuentra en estas protoestrellas. O sea, primera cosa es que hay ingredientes básicos para formar vida muy pronto en la formación de la protoestrella, incluso antes que se forme el planeta. ¿Qué pasa en la etapa de los discos? Esto es un poquito más difícil de hacer porque recuerden que estos objetos son mucho más pequeños en el cielo, por lo tanto detectar cualquier cosa siempre es mucho más difícil, pero con ALMA incluso ya se ha hecho y se han detectado moléculas complejas. Y acá de nuevo, cuando hablo de moléculas complejas me refiero a estas moléculas, que son bastante pequeñitas en comparación.
Pero estas moléculas son súper importantes, de hecho, para formar cosas más complejas que son claves para la formación de aminoácidos y proteínas, etc. Son la base. Y estas moléculas ya están presentes en estos discos protoplanetarios. Y este es el material que va a ser incorporado a los planetas. Entonces podríamos pensar que los ingredientes básicos ya estaban ahí. No es algo que tuvo que formarse aquí en la Tierra, sino que el material ya estaba presente antes. Otra cosa importante, que también se han descubierto muchas moléculas complejas en cometas. Cometas también es importante porque una de las teorías es que el agua que nosotros tenemos aquí en la Tierra y algunas de este material prebiótico fue entregado por cometas que chocaron con nuestra atmósfera, ¿no es cierto? Llegaron a la Tierra, los hielos que tenían alrededor, que tenían todo este material prebiótico y el agua, se derritieron y de ahí en algún momento nació la vida. Y en cometas, este es todo otro campo de la astronomía, pero se han hecho observaciones súper choras, encuentro yo. De hecho, Rosetta, que fue un satélite que fue hasta un cometa y sacó muestra y estudió qué tenía ese cometa, y encontraron un zoológico, que se le llama un zoológico de moléculas, porque hay un montón de material presente, algunos más sencillos, otros súper complejos. Que otra evidencia que el material prebiótico básico para formar vida ya está presente en el medio interestelar, en los cometas o en las protoestrellas. No algo que se haya tenido que suceder aquí en la Tierra, sino que puede haber venido de afuera. Ahora, ¿puede haber entonces vida en otros planetas? Volviendo un poco más atrás, ¿no es cierto? Que habíamos formado la estrella, planeta, dijimos que tiene que estar en la zona habitable, tiene que tener un tamaño más o menos parecido a la Tierra, ojalá. Y ahora estamos diciendo que también debiera tener estas moléculas complejas, ¿no es cierto? Un material prebiótico. ¿Cómo podemos hacer eso con exoplanetas? ¿Cómo podemos saber cuando observamos un exoplaneta si va a tener o no vida, potencialmente, si puede tener vida o no? Algo súper difícil de hacer, ¿no es cierto? A la más ahora podemos decir, el planeta está ahí y es de tal tamaño o tiene tal temperatura, puede o no tener agua líquida, pero no sabemos mucho más que eso. Algo que podemos hacer, obviamente, es estudiar su atmósfera. Así como nosotros tenemos nuestra atmósfera, podemos estudiar la atmósfera de estos exoplanetas y ver qué material hay ahí. Pero ese material, ¿no es cierto?, puede ser producto de procesos abióticos, o sea, cualquier proceso que no requiera vida, por ejemplo, volcanos o actividad geológica, todo eso va a producir gases que van a enriquecer la atmósfera. Nosotros queremos saber cuáles son los ingredientes en la atmósfera que solamente pueden ser producidos por procesos bióticos, o sea, que pueden ser producidos por algo con vida, básicamente. ¿Cuáles serán estos gases? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacer para poder buscar esos exoplanetas que tengan esos componentes en su atmósfera. Y uno de esos componentes, o el más básico, el primero que uno podría intentar, es el oxígeno, ya que el oxígeno es difícil de producirlo en cantidades abundantes en una atmósfera planetaria si es que no hay vida. Acá hay un ejemplo de cuál fue la evolución de la cantidad de oxígeno en la atmósfera de nuestra Tierra desde que se formó hasta hoy. Al principio no había mucho y cuando empezó los organismos microscópicos, después ya con los organismos macroscópicos, la abundancia de oxígeno, la cantidad de oxígeno en la atmósfera fue aumentando. Entonces, una posibilidad es buscar exoplanetas que tengan gran cantidad de oxígeno en su atmósfera. Y aquí donde podemos introducir un telescopio nuevo que va a haber, que estamos todos súper emocionados que se lance finalmente. Lleva muchos años de atraso, así que nos tiene bastante frustrados a muchos astrónomos, que se llama el James Webb Telescope, JWST. Este telescopio va a ser un telescopio espacial que va a ser súper sensible, va a ser súper grande, potente, como órdenes de magnitud mejor de todo lo que tenemos hasta ahora para hacer este tipo de estudios. Va a observar en ondas más o menos infrarrojas y va a ser capaz de estudiar la atmósfera de estos exoplanetas que estamos encontrando. Entonces, con Kepler logramos encontrar muchos exoplanetas, y podemos identificar cuáles son buenos candidatos para tener vida. Y esos candidatos después van a ser observados con este telescopio para ver qué componentes tienen sus atmósferas y ver si podrían o no tener realmente vida. Ahora, hay muchas recetas para poder ver
qué componente exactamente queremos encontrar. Como les dije, uno de los más fáciles es buscar una atmósfera que sea rica en oxígeno. Atmósferas que no sean ricas en oxígeno probablemente no van a tener organismos vivos en su superficie. Y una de las recetas que se conoce hasta ahora es una atmósfera que tenga, bueno, por supuesto siempre agua y energía, eso es lo básico, pero después de eso queremos una atmósfera que también, además de oxígeno, tenga, por ejemplo, metano y tenga dióxido de carbono, estas dos moléculas. Pero no queremos una atmósfera que tenga CO. Y aquí es donde los químicos son súper importantes y nos dicen por qué esta es la receta. En palabras súper sencillas, ni yo tampoco tengo todos los detalles, es que estas dos moléculas son como un poco enemigas. No pueden estar las dos en gran abundancia si es que no hay un organismo vivo que esté ahí en la superficie. Porque se van a oxidar, básicamente. Entonces, si no hay vida, estas dos no van a poder estar las dos muy abundantes y además va a aparecer mucho CO. Entonces, una de las recetas es que si hay vida, debiéramos buscar una atmósfera que tenga harto metano, harto dióxido de carbono y que tenga poco monóxido de carbono, el CO. Y eso es lo que va a intentar hacer este telescopio, el JWST, el James Webb. ¿Y cómo lo va a hacer? Es que va a tener un espectrógrafo, ¿no es cierto?, que va a observar el planeta que va a transitar, se llama, por delante de la estrella y el planeta que está girando. Y cuando pasa por adelante, el espectro que uno le va a tomar a la estrella, la atmósfera va a producir líneas de absorción. Y el telescopio va a ser súper sensible, que va a lograr detectar estas líneas de absorción. Y esas líneas de absorción, dependiendo de cuál es la frecuencia, la longitud de onda que tenga esa línea, nos va a decir qué molécula es la que está produciendo esa línea de absorción. Y eso nos va a decir si es CO, si es agua, si es CO2, si es metano, etc. Y por supuesto que está especializado para que las líneas que podamos observar son las que nos interesan. Son estas del dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el metano, el agua, etc. No tengo ningún resultado de esto para mostrarles porque es algo que todavía no ocurre. El James Webb va a ser lanzado, ojalá, el próximo año, lo que todos estamos esperando. Ha tenido un poco de complicaciones, puedo decirlo por lo menos, pero va a ocurrir. Y cuando ocurra va a realmente revolucionar todo este campo de el estudio de exoplanetas. Y quería también mostrarle un poco un salto en tecnología. O sea, siempre cuando tengo un nuevo telescopio, en general son por lo menos un orden de magnitud mejor de lo que venía antes. Con ALMA fue así, o sea, ALMA son 66 antenas. El interferómetro más grande que había antes eran como 6 antenas, o sea, fueron muchas más. En el caso del JWST es lo mismo, y va a ser como el sucesor de Hubble. Hubble ha sido súper famoso ya muchos años, revolucionó también lo que es todos los estudios de astronomía, pero ya está viejito, ya nos quedó chico. Y el JWST, de hecho, va a ser, no sé, en comparación, va a tener 6.5 metros el tamaño completo de sus espejos, mientras que el Hubble tenía 2.4. O sea, son realmente órdenes de magnitud en mejor sensitividad, o sea, poder ver cosas que están más lejos, que son más pequeñas, que son más débiles, etc. Algo a recordar siempre de las nuevas misiones. Y bueno, y como resumen, ya estoy terminando, yo creo que el mensaje principal de mi charla es que recuerden que nuestro sistema solar no es nada especial y que los ingredientes básicos para desarrollar vida están presentes ya en regiones donde se forman las estrellas. O sea, no es necesario esperar a que se forme el planeta y que de aquí todo parta de una química así de puros átomos, sino que hay un montón de material prebiótico súper importante que ya se encuentra presente en las regiones de formación estelar, en estas nubes moleculares, en estas protoestrellas, en el mismo disco, etc. Y este material, entonces, obviamente podría ser incorporado a estos otros exoplanetas. Y gracias. Creo que ahora vamos a tener preguntas. Gracias. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Tengo una duda. Cuando empezaste la presentación, tú decías, te referías a que el disco protoplanetario, ¿no es cierto?, con el cual se había formado, en el caso de nuestro sistema solar, sabemos que los 4 primeros planetas, los más cercanos al Sol, son los planetas rocosos, ¿no es cierto?, sí. Y después son gaseosos. Pero mi duda es, si esos planetas gaseosos tienen, en el caso de Júpiter, muchas lunas, y la mayoría de las lunas, si no todas, son rocosas.
aunque esté congelada alguna. Esas también vienen producto de ese disco protoplanetario y la duda sería en ese caso, si es así, ¿por qué se formó el planeta gaseoso y tiene lunas rocosas? Ya. Es una súper buena pregunta. A ver, en nuestro sistema solar, ¿no es cierto? Claro, tenemos planetas rocosos al centro y después tenemos hartos planetas gaseosos y casi todos los planetas tienen lunas, algunos tienen más que otras. Todo este material se formó de este disco protoplanetario. O sea, todo lo que nuestra cinturón de Kuiper, todo lo que hay de nuestro sistema solar viene de este disco protoplanetario. Eso es lo primero. Y ahora, ¿por qué algunos tienen lunas rocosas y otros no? En general, cualquier cuerpo que se forme, todos los planetas empiezan con un núcleo que va a ser rocoso. O sea, los planetas gaseosos también tienen en su centro un núcleo que es más sólido. Puede ser un poco líquido en algunos casos, pero alguna parte va a ser más rocosa. Y lo que pasó ahí es que estos son planetas mucho más masivos. Entonces, cuando se estaban formando, pensando en este disco protoplanetario, que tiene mucho gas y rocas también, polvo, primero se forma esta cosa rocosa y después sigue acretando o alimentándose del material que está alrededor. Entonces, como tiene tanta masa, formó este material, formó este planeta más gaseoso. Las lunas son más chiquititas, entonces algunas también tienen algo de gas, pero la mayoría, como son más chicas, simplemente no tenían suficiente masa para poder tener esta atmósfera gigante de gas, así que solamente se quedan con el núcleo rocoso. Este es un área súper activa en todo caso de cómo se forman estos planetas. Hay muchas preguntas también que tenemos, pero a grandes rasgos eso es lo que pasa. Sí, esa otra posibilidad, y en algunos casos hay teorías que dicen eso, que claro, o sea, todo este sistema planetario cuando se está formando es súper dinámico. No es que todo se forme y se quede ahí, sino que hay movimientos. Se creen que algunos planetas migraron también, o sea, que se formaron más afuera y migraron hacia adentro, otros migraron hacia afuera. Al principio también, como había mucho material, gas y polvo, cometas grandes, cuerpos rocosos que pudieron haber sido planetas, pero no crecieron lo suficiente y se quedaron ahí, y se quedaron como cometas, ¿no es cierto?, asteroides. Y estos están dando vueltas con excentricidades de repente, o sea, que no son circulares, y de repente pueden pasar cerca de otro planeta más masivo, y este le dice, mío, y se queda ahí, se queda dando vueltas. Eso pasa también, sí. Mi primera pregunta, bueno, gracias por la presentación hoy. La primera pregunta, porque tengo dos, es quizá un poco básica, pero supongo que ninguna pregunta está de más, porque me quedo como dando vueltas. Es básicamente, ¿por qué al momento de crearse la protoestrella, o sea, en el proceso de formación, existe cierta masa que se convierte en la estrella y cierta masa que se separa de la creación de la estrella y queda alrededor para formarse los planetas? ¿Por qué no se forma todo en uno solo, una estrella más grande, por ejemplo? Sí, otra buena pregunta, no es básica, de hecho, y hay una respuesta que no tenemos la respuesta completa, de hecho, es algo que no sabemos cómo es que este material es incorporado a la estrella, de hecho. Lo que sí, tienes que pensar que tiene una nube, todo parte de una nube, y es el centro simplemente que empieza a colapsar. Y tienes todo este material disponible que podría ser incorporado a la estrella. Ahora, la estrella cuando se forma, en algún momento tiene una masa suficiente para que en el centro se prenda, ¿no es cierto? Empiezan las reacciones nucleares y ahí ya la estrella empieza a radiar. Cuando ocurre eso, esa radiación empuja y hay una pelea ahí con el material que está afuera. Y eso hace que sea difícil que siga alimentándose porque tiene esta presión de radiación, ¿cierto?, que está empujando al material afuera, y tienes la gravedad que está empujando hacia adentro. Entonces, tiene una competencia. Claro, bueno, lo del agujero negro es distinto porque, claro, si tú te acercas lo suficiente, sí va a poder ser tragado por el agujero negro, pero si estás suficientemente lejos no te va a afectar. Pero en el caso de las estrellas es eso, o sea, potencialmente todo ese material puede ser incorporado, pero si el material cae muy rápido, muy lento, en algún momento va a tener esta competencia con la radiación y ya no va a poder ser acretado. Y lo otro, si te acuerdas de las imágenes de los discos que tenían estos anillos, ¿no es cierto?, estos surcos grandotes, hay otra evidencia, o sea, de repente algo ocurre, que hay un planeta que forma y limpia una zona alrededor de la estrella, y es difícil que material pueda atravesar, porque tiene este planeta que está tragando ese material, impide que ese material sea incorporado a la estrella. Y si esto ocurre muy temprano, cuando la estrella todavía se está formando, también sería otro mecanismo de impedir que la estrella siga creciendo.
básicamente. Gracias. La otra pregunta era también respecto a la formación de la estrella, que por ejemplo decían que las que estaban en potencia de ser habitables y que de hecho era muy común encontrar estas moléculas de carbono y esas que son como las necesarias para la vida. Mi pregunta dirigida a cómo, por ejemplo, desde la Tierra o desde telescopios espaciales son capaces de saber que existen esas moléculas tan pequeñas. ¿Cómo las identifican? Ya, sí. Cada molécula tiene como una huella digital, básicamente, que es tiene niveles de energía, básicamente, pensando como en un yo que tengo este nivel o este nivel. Y si estoy en este nivel, tengo una energía, y si tengo este nivel, tengo otra energía. Cuando paso de este nivel a este, que puede pasar por condiciones físicas, por temperatura, no sé, de repente hay cambios, cuando paso de acá a acá, yo voy a irradiar un fotón. Y ese cambio tiene una energía súper específica, bien cuantificada, o sea, no es ni más ni menos, es esa energía. Y esa es la huella digital. Yo cuando detecto ese fotón, por el cambio de dos niveles de ese átomo, que en este caso son las moléculas, por la frecuencia de la luz que yo detecto, así como puede ser de luz infrarroja, luz de radio, ¿no es cierto?, luz visible, qué sé yo, va a tener una frecuencia súper específica. Entonces yo en mi espectro, yo sé exactamente que si veo una línea acá, a esta frecuencia exacta, tiene que ser esta molécula. Y no solo eso, las moléculas cuando tienen este cambio de niveles, no solamente son dos niveles, sino que tienen cientos de niveles, ¿no es cierto? Y muchas veces tienen saltos simultáneos, o sea, pasa de este nivel acá y de este nivel acá, entonces radias dos fotones. Y esos dos fotones son exactos, o sea, esa molécula yo sé que solamente puede tener líneas que yo voy a detectar a esta frecuencia, a esta frecuencia y a esta frecuencia. Entonces cuando ya detecto 2, 3 líneas, que es lo que ocurre generalmente, yo ya tengo confirmación de que esa molécula está presente en esa región. Y eso es lo que es con los espectrógrafos que hacemos en radioastronomía en general. Hola, soy Ignacio. Hola. Y mi pregunta es que la particularidad que tiene nuestro sistema solar, al tener 8 planetas, fue proporcional al estallido de las estrellas como enanas café, que tienen como menor masa solar, a la creación de nebulosas igual. No sé si el tamaño grande, que se crearon 8 planetas, porque a diferencia de otras estrellas que son mucho más grandes, contienen como una menor cantidad de planetas. Y no sé si fue porque la materia fue en mayor cantidad del Sol o fue mayor cantidad de los planetas. Eso. Ya. A ver, hay otras estrellas que tienen hartos planetas también, y no creo que... En primer orden, obviamente, mientras más masa tiene esta nube que forma la estrella, que va a tener más masa, tiene más material disponible para formar más planetas. ¿Cuántos planetas va a formar? Va a depender mucho de cuándo la estrella pare de consumir este material del disco, cuándo se formó el primer planeta, si se formó un planeta muy masivo al principio, por ejemplo, si se forma un planeta como Júpiter muy temprano, también podría dominar un poco la formación de nuevos planetas, ¿no es cierto? Y como robarle el material para que el resto no pueda crecer. Hay un montón de parámetros ahí que no se entienden bien, pero de lo que hemos detectado otros sistemas planetarios, el que nosotros seamos 8 es algo que no es tan raro. Y si no se ha detectado que en todas las estrellas hay más de 5 planetas, por ejemplo, es un problema también de detección del instrumento, que es muy difícil detectar los planetas más pequeños. Entonces no quiere decir que no estén ahí, es solamente que no se han detectado de repente. Pero sí, o sea, para respuesta corta, depende un poco de cuál es el material del disco, en verdad, que está relacionado al material de la estrella, de cuántos planetas puede formar, y también depende de cómo se formen los primeros planetas, que van a impedir o no la formación de planetas que se podrían formar después, porque hay una competencia también entre distintos planetas. Hola. Hola. Tengo una duda con el esquema ese de la nebulosa primero y después el disco planetario. Ya. ¿Se sabe como la razón exacta como por qué se forma un disco y no sé, una esfera o algo más tridimensional? Sí, eso es física. Es una consecuencia directa de conservación del momento angular, básicamente. Es algo que siempre va a ocurrir. Todas las estrellas, cuando se forman a partir de una nube molecular, tienen una pequeña rotación inicialmente, y cuando empiezan el material a caerse al centro, esta rotación empieza a aumentar, y en algún momento, para que pueda seguir incorporando material, también empieza a tener unos outflows, que
perpendicular a este disco, empieza a eliminar material, cosa de poder eliminar y a la vez poder incorporar material por el disco, y esto todo tiene que ver con la conservación del momento angular. Y una consecuencia natural en cualquier simulación que tú hagas va a crear un disco, es inevitable. Y eso se entiende muy bien. Hola. Hola. Disculpe, acá. Sí. Tengo una pregunta. ¿Por qué cuando las estrellas se están formando, cuando empieza la lucha entre la gravedad y la radiación, se forman solamente otros planetas y no una estrella distinta que vaya a luchar con la otra? Es una súper buena pregunta y de hecho sí ocurre. Siempre hablamos de una estrella que está en el centro, ¿no es cierto?, y del material del disco que se van a formar los planetas, pero eso no es siempre así, y de hecho la mayoría de las estrellas se forman en sistemas binarios. De nuevo el ejemplo del pretzel cósmico que les mostré, esas eran dos protoestrellas que se estaban formando juntas, que van a estar muy cerca. Existen otros casos donde las estrellas están mucho más cerca y cada una tiene su disco pequeño y alrededor de esas dos estrellas hay otro disco que podría formar planeta. Entonces puede haber un sistema planetario que tenga dos estrellas en el centro. Eso también puede ocurrir. Y también puede ocurrir en el caso de una estrella sola que se forme y tenga un disco muy masivo. En teoría, tú puedes formar planetas alrededor, pero también podrías formar otra estrella, pero una estrella más pequeña, porque todo va a depender de cuánto material disponible tienes en ese disco. Si tienes un disco que es súper masivo, puedes formar una estrella que va a ser estrella. Todo depende de la masa. Si tiene la suficientemente masa para poder empezar a hacer reacciones nucleares en el centro, va a ser una estrella y no va a ser un planeta. Y eso también puede ocurrir. Pero obviamente en ese caso siempre la estrella del centro es la que domina. Va a tener una masa mucho mayor a la masa de la estrella que está acompañando. Quisiera saber cómo pueden ustedes determinar la edad de las estrellas y cuánta vida va a tener en el futuro. ¿Cómo pueden predecir eso? La edad de las estrellas. Hay modelos. A ver, tú cuando observas la estrella, por el color que tiene, tú puedes determinar más o menos cuál va a ser. A ver, en verdad es con la masa. Si tienes su masa, tú puedes determinar cuál va a ser su edad, porque como les dije al principio, las estrellas más masivas duran súper poquito, van a morir pronto. Si tienes una estrella más pequeña, de una masa pequeña, tú sabes que va a poder vivir mucho más. Entonces, la clave ahí es determinar cuál es la masa de esa estrella, y para eso tienes que hacer varias observaciones y usar modelos también para poder ajustar tus observaciones a lo que veas. Pero la masa es lo que te dice cuánto va a vivir. Hola, por acá. Hola. Tengo una duda. ¿Es posible que se cree un disco protoplanetario a través de un agujero negro? A través de un agujero negro. A ver, el agujero negro es un bicho distinto, podemos decirlo así. En general hay un disco que está girando alrededor de estos agujeros negros, pero estamos hablando de escalas de tamaño totalmente distintas, son mucho más grandes. Y la diferencia ahí es que cuando este material no solamente es disco, sino que también tiene estrellas, no solamente es gas, perdón, también tiene estrellas que pueden estar girando alrededor. Y cuando ya sean incorporadas al agujero negro, si es que se acercan lo suficiente, va a ser completamente destruido. Es un proceso, de hecho la física es parecida, pero estamos hablando de escalas de tamaño totalmente diferentes, pues son mucho más grandes. Pero sí, todos los agujeros negros también tienen un disco de acreción, se llama en ese caso, no un disco protoplanetario, obviamente. Vale, gracias. ¿Preguntas? Ya, buenas tardes. Según lo que entendí, parece que se han descubierto como 5.000 planetas. ¿Ya? Poco más. Ya, ahora. perfecto. Mi pregunta es por el barrido, ¿han barrido una superficie, por decirlo, mínima, por lo que veía que era como un espacio chiquitito, y entonces la proyección podría ser miles más de planetas? Y también, por otro lado,
con este nuevo telescopio podrían profundizar y se podría aumentar la distancia hasta donde uno podía detectar planetas. Entonces, como saber más o menos qué porcentaje del cielo han barrido ahora y cuál es la proyección de planetas que se podrían encontrar. Y lo otro es como, me parece, yo cuando era chico, la especulación sobre la vida era súper gigante. O sea, uno se especulaba con organismos de silicio, etcétera, y ahora parece que ya la cosa está bien restringida a que sean unidades como de carbono, no sé, y me imagino que están buscando planetas muy similares a la Tierra, y con estas capacidades quizá a eso se están enfocando, porque incluso tú dijiste que ya se está descartando como potenciales planetas que pudiesen llegar a tener vida. Ya están dedicados a ver planetas con vida, o sea, con este tipo de gases que existirían si hubiese vida. Entonces, ¿cómo que sí? Fueron dos preguntas, creo. A ver, la primera, la imagen que les mostré de la pelota de tenis que está en metro, eso era lo que observó Hubble y eran galaxias, no son planetas. En el caso de los planetas, Kepler es el telescopio que ha estudiado más esto, y claro, estudió una zona del cielo, no me acuerdo exactamente porcentaje, pero una zona relativamente pequeña, no es tan grande, pero no tan pequeña como Hubble, es más grande que esa. Y lo que hacía era observar rutinariamente estas estrellas y observaba la luz que llegaba, básicamente. Y al observarlo durante distintos tiempos podía detectar si había una disminución de la luz que veía de la estrella. Y esta disminución de la luz ocurre cuando un planeta pasa por delante de la estrella. Entonces con eso dicen, ya, acá hay un planeta. Esa era la forma de detectar, o sea, observar las distintas estrellas una noche, al otro día de nuevo todas las estrellas y al otro día todas las estrellas, y así, para obtener muchos tránsitos que se llaman, cada uno de estos eventos en que la luz disminuye es un tránsito. Eso es lo que hizo Kepler, y claro, no lo hizo en todo el cielo, lo hizo en una región limitada, pero la gracia que tuvo es que, claro, observó, no me acuerdo el número, creo 4000 o algo, no sé, un montón de estrellas, pero de manera consistente. Si tú quieres detectar planetas, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, hacer esto con todo el cielo es algo complicado. No digo que no se pueda hacer, pero necesitaríamos otro orden de magnitud en telescopio. Pero claro, a partir de una zona en el cielo que no es nada especial, o sea, el universo más o menos isotrópico, podemos pensarlo, así que tú si observas este pedazo del cielo, tú puedes extrapolar a que este pedazo de acá va a ser similar. Entonces con eso se puede más o menos estimar cuántos planetas habrían en nuestra galaxia, por ejemplo. La segunda pregunta era sobre los tipos de vida. Sí, o sea, a ver, todo lo que yo les mostré es como el primer paso que sería lo lógico hacer. ¿Cómo se formó realmente, o sea, qué tipos de vida hay? Claramente nosotros conocemos la de nosotros, ¿no es cierto?, que basada en carbono. ¿Pueden haber otros tipos de vida? Claro que sí, pero nosotros no los conocemos porque no es la que tenemos nosotros. Entonces, lo más fácil para buscar vida en otros planetas, o el primer paso, es buscar algo similar a lo que conocemos. Y en ese caso, lo que yo les mostré del oxígeno sería como el primer paso, pero quizás nadie ha preguntado esto hasta ahora, pero esa receta que les dije yo es una cosa súper básica que tampoco va a garantizar que ese planeta tenga vida, sino que es empezar a acotar y decir qué planeta tiene la mayor posibilidad de tener vida parecida a la de nosotros. Cuando la tecnología mejora, obviamente, y los estudios que también en la Tierra, de la gente que hace astrobiología, que estudia orígenes de vida, puede que nos diga, ¿saben qué? En verdad encontramos que a partir del silicio, qué sé yo, también podemos desarrollar toda esta vida distinta que no conocíamos, y estos son los ingredientes necesarios que ustedes deberían tratar de buscar. Lo vamos a hacer. Pero hasta ahora, todos los instrumentos, o el último que les mostré, se han ido desarrollando con el objetivo de buscar vida como la que conocemos nosotros ahora. O sea, están optimizados para lo que conocemos. Pero eso no quiere decir que no pueda haber vida de otro tipo, solo que va a ser más difícil de detectarla, ¿no es cierto?, de encontrarla. Hola. Hola. Quería preguntar por qué en las estrellas de menor tamaño tienen una existencia más larga que las de mayor tamaño. Ya. Eso es por cómo funciona el interior de la estrella. Todas las estrellas están consumiendo el combustible, básicamente, que es el gas. Piensen que cada estrella es una nube de gas, básicamente, principalmente hidrógeno.
Y este es el combustible, igual que el auto que usamos la gasolina nosotros, el hidrógeno es el combustible de la estrella. Y mientras más masiva es la estrella, más rápido consume este material. Tiene un montón, pero lo consume muy, muy, muy rápido. Y en algún momento es tan la densidad y la temperatura que está en el centro de la estrella que explota. Las estrellas que son más chiquititas, igual que un auto más chico, más económico, ¿no es cierto?, consume menos, va a durar más tiempo con el mismo, no sé, con los mismos litros que tenga en el estanque. Y como tiene una masa más pequeña, nunca va a llegar a tener una densidad y una temperatura tan grande que haga que explote. Entonces, fuera de que consume más lento su combustible, no va a explotar y simplemente va a empezar a expandirse. Y este proceso es más lento también, y esa va a ser su forma de morir. Pero es básicamente eso, es porque consume más rápido su combustible hasta el momento que ya explota. Son muy glotonas. ¿Estamos? Bueno, vamos a dar por finalizada la charla. Les doy las gracias nuevamente a todos ustedes por participar de esta charla y del ciclo también. Los dejo cordialmente invitados a todas las actividades que vamos a hacer durante el año, en especial al Día de la Astronomía, que como les dije al principio es el 20 de marzo. Se pueden informar de nuestras actividades en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales. Afuera hay una información de todas las redes sociales. También los invito a comprar los productos porque, como les dije, nos sirve para poder financiar nuestras actividades de educación, no de astrónomos, sino educación en colegios para las futuras generaciones.